y me piqué. Como no tenía nada que hacer, me fui en una aventura con el camarógrafo. Fuimos a documentar una campaña de esterilización de casi 400 gatos en 2 días. Y además, yo tenía que revisar esta batería de la marca Cytolith. Así que me dije a mí mismo, ¿por qué no te la llevas y grabas allá el video con algo que se te ocurra? Con lo que no contaba es que esta batería iba a ayudar a esa campaña con algo sumamente básico. Así que acompáñenme para contarles esa historia y para decirles si esta batería vale la pena, porque tiene sus detalles que son muy buenos y también tiene otros que pues vamos a revisarla mejor. Bien, antes de irnos a la campaña de vacunación, les cuento a grandes rasgos. Esta es una batería de la marca Cytolith, es la XP1000, tiene una capacidad de 1024 watts hora y bueno, es de litio ferrofosfato, ya saben, esas que duran mucho. Va a durar 3000 ciclos. Y después de esos 3000 ciclos va a mantener más del 80% de su capacidad. Para que se entienda mejor, si la cargamos y la descargamos diario completamente, debe de durar 10 años. Podemos alimentar cosas de hasta 1600 watts, que después hago la prueba, y podemos darle picos de 2600 watts. Puertos de corriente directa, ya saben, de encendedor, de 12 y 24 volts, y salidas USB-C de 24 y de 100 watts. En total, 4 puertos USB y 2 USB-C. Y una lamparita. Ahorita les platico más cosas. Entonces nos fuimos a esta campaña de vacunación que fue muy cerca de la famosísima isla de Holbox, porque es Holbox, no Holbox o Holbox. Holbox. No, es Holbox, ¿ok? Holbox. Hasta me falta como que el acento por ahí de Holbox, pero bueno, solo para que lo tengan en cuenta. Fuimos a Solferino, es un pueblo que está como a 40 minutos de Chiquilá, que es el puerto donde uno toma un ferry para cruzar a Holbox. Así que llegamos, estaban operando, llegamos un poquito tarde, como a las 4 de la tarde. Y bueno, como es una campaña que conlleva muchas cosas, una de las cosas que había fallado era la iluminación. La iluminación era muy tenue y bueno, lo que estaban haciendo era esterilizar gatos, así que se necesita muy buena iluminación y los doctores, los veterinarios, estaban utilizando lámparas en la cabeza. Acuérdense que estaban haciendo casi 400 gatos en 2 días, entonces los veterinarios estaban operando un gato tras otro. Era todo un equipo trabajando para mantener la calidad en las operaciones. Algunos limpiaban, formulaban, inyectaban, bueno, yo no sé, pero estaba muy bien organizado. La cosa es que pues yo llevaba mis luces para grabar. Así que deben de saber que prácticamente todos los enchufes allá estaban utilizados y tenía pues esta lámpara con la que grabo, precisamente me está iluminando ahorita, pero en el video la conectamos a la batería. Y también en el coche yo tengo una lámpara que ya había revisado en otro video que sirve pues para ir de camping cuando se poncha la llanta. Ya está un poquito viejita, pero se conecta al cenicero de 12 volts y pues simplemente ilumina muy bien. La cosa es que pues justo la acababa de utilizar y no llevaba el adaptador de cenicero. Entonces tuve que ingeniármelas para desarmar un adaptador de cenicero que yo tenía en el coche, un adaptador USB para cargar los teléfonos. Le hice ahí unas modificaciones con un tornillo y lo que sí traía mi lámpara eran los caimanes. La batería Cytolith no tiene pues salidas de caimanes, pero por eso le hice ese adaptador para el puerto de 12 volts. Así que de esa forma pude alimentar esa lámpara directamente. El primer día prácticamente no se utilizó, pero el segundo día estuvo encendidas las luces todo el día. Cuando terminaron a eso de las 5 de la tarde, 6, porque empezaron a las 8, justo la batería se había terminado y eso que no la había cargado por completo. Así que ahorita les platico sobre la carga de la batería, pero deben de saber que funcionó muy bien. Las 2 salidas estuvieron trabajando, así que por ese lado estoy muy feliz y pues bueno, porque también traía yo luces para trabajar y pues las de emergencia del coche. Lo que sí no llevaba era paneles solares, porque esta batería la podemos conectar a un panel solar de hasta 500 watts. Para esa prueba me fui a la casa, conecté un panel que tengo de 200 watts y la puse a cargar. Era un día no muy iluminado, había un poquito de nubes y aún así podíamos ver en la pantalla que estaba cargando a unos 100 y tantos watts. Nada mal para ese panel, porque bueno, acuérdense que no nos dan el 100% si es que hay nubes, ¿verdad? Y para probar, saqué mi tostadora que consume de 1500 watts y se la conecté a la batería. No recuerdo bien, pero en la pantalla creo que decía que iba a durar 0.7 horas, o sea, unos 40 minutos, pero
acuérdense que la tostadora alcanza la temperatura y se desconecta. Así que no va a estar consumiendo 7 horas continuas, así que va a tener descansos, tal vez 7 horas, 40 minutos, sino que pues yo creo que puede durar hasta el doble tal vez. Que ese es un detalle importante. Por ejemplo, si tenemos un refrigerador que consume 150 watts, bueno, cuando enciende el refrigerador tiene picos de 1200, 2000 watts, pero cuando baja el consumo, después de unos minutos, el compresor se apaga porque ya se enfrió y el refrigerador permanece pues un tiempo sin consumir energía. Dependiendo de los refrigeradores, algunos trabajan el 30% del tiempo, otros el 50% del tiempo. Para que se entienda mejor, si el refri estuviera encendido el 100% del tiempo, con esta batería duraría unas 6 horas casi. Si tenemos un refri no muy eficiente, va a durar unas 10 horas, que ya es bastante. Y si no abrimos la puerta o es muy eficiente, pues unas 17 horas. Así que si lo vemos así, esta batería está muy bien para alimentar el refrigerador durante la noche y si tenemos un panel solar conectado a ella, se va a cargar durante el día y va a seguir alimentando el refrigerador. Que de todas formas, podemos cargarla con el cenicero del coche a 500 watts, ya sea a 12 o 24 volts si es que tenemos un camión o camioneta. Y por corriente alterna, pues podemos conectarla directamente a 110 volts y podemos elegir entre que se cargue a 500 watts o que se cargue a 1000 watts. Eso va a hacer que se cargue en máximo 60 minutos. Así que por ese lado creo que está muy bien. ¿Vieron cómo me fui a otro lado completamente? La idea es que trabajó muy bien con esos 1500 watts que consume mi tostadora y este panecito se ve que salió sumamente bien. Así que ese era el punto de explicar la cuestión de los paneles y estas baterías. Ahora, esta batería tiene la función de UPS. Fíjense cómo funciona. Bien. Muchos quieren estas baterías para utilizarlas como UPS y esta en particular sí tiene la función de UPS y les explico por qué. Algunas de estas baterías no pueden funcionar como UPS, no tanto porque si las desconectamos ellas entran a trabajar, porque todas hacen eso. La cosa es que hay muchas de estas baterías que se desactivan si están sin una carga o si están sin uso. Entonces, por ejemplo, si nosotros la conectamos a un refrigerador porque se nos fue la luz, acuérdense que los refrigeradores dejan de consumir energía durante ciertos minutos porque se enciende el compresor, se enfría y se apagan, entonces deja de consumir. Así que en algunas baterías, si pasa cierto tiempo, la batería se desactiva y cuando el refrigerador se quiere activar, pues ya no se va a activar porque obviamente está apagado, ¿verdad? Entonces es importante que las baterías o se les pueda desactivar el hecho de que se desactiven o se apaguen automáticamente, porque hay unas que no se puede, y que pues siempre estén activas. Y esta batería sí permanece activa si la dejamos pues encendida. Entonces eso es importante. Pero ahorita vamos a probar cómo responde con una computadora conectada. Así que aquí tengo mi siempre confiable Chuwi, que ya tiene unos años. Y vean, está conectado. Este es su cable que va hacia su eliminador de corriente, que está conectado a mi batería. El otro cable blanco es mis USBs. Así que no pasa nada, solo que están ahí colgando. Y el cable que lo conecta a la pantalla. Así que fíjense, vamos a mover. Aquí tengo mi mouse y bueno, por ahí hay algunas cosas. Vamos a cerrar esta ventana. Vamos a simular que se va la luz. Así que yo tengo la energía conectada de este lado. Muy bien, creo que ahí lo van a poder notar. Voy a desconectar acá atrás y la computadora está allá. Así que vamos a jalar el cable en 3, 2, 1. Ahí está. Y vemos que la salida cambió a 15 watts. Ya no tenemos entrada. Fíjense, ahí está la pantalla de nuestra Sytolity. 15 watts de consumo. Y no tenemos ninguna entrada. Nos va a durar así 19, 20 horas. Va a hacer funcionar mi computadora. Si yo vuelvo a conectar esto, fíjense cómo va a cambiar. Porque de hecho se escuchó un clic y nos dice que esa es la entrada de corriente. Eso es lo que está ahorita consumiendo. Así que pues ahí está. La función de UPS funciona de maravilla. Así que se las recomiendo o no.
La verdad es que funciona, hace su trabajo, hace lo que promete, es más barata que otras marcas. De hecho, la abrí para verla por dentro y se ve de muy buena calidad, pero por fuera se siente un poco plasticosa. Y la pantalla pues es como muy sencilla, no tiene conexión Bluetooth ni Wi-Fi. Bueno, si andamos de camping pues, ni vamos a usar eso, ¿verdad? O depende del uso que le den. Creo que por cómo es y la diferencia de precio que hay, vale la pena. Aunque eso sí, los ventiladores, tal vez los alcancen a escuchar, hacen un poquito de más ruido que en otros. En todos se escucha el ventilador, pero en estos hay un poco más de ruido. De ahí en fuera todo bien. La lámpara pues funciona, hace su trabajo y bueno, pues hasta el momento me ha funcionado bien, nos salvó allá, se descargó al 0, la volví a cargar, no hubo ningún problema. Tiene un botón de recuperación en caso de que haya una descarga y por dentro se ve que tiene fusibles que podemos cambiar, aunque no creo que sea necesario, ¿verdad? Así que ahí se les voy a dejar abajo en la descripción. Eso sí, la mandan desde México en Mercado Libre, o sea, no es un producto que viene desde China, les va a llegar rapidísimo, pero bueno, al final de cuentas, ustedes son los que la van a comprar. La comprarían un poco más barata, casi mismas funciones. A mí me gustó por lo sencillo. Ya les dije todo lo demás. Cuéntenme qué piensan. Ahí les dejo abajo el enlace. Creo que tengo una oferta para ustedes. Y pues bueno, recuerden que esto es nada que hacer. Haciéndole a todo en el mundo. Acuérdense que estoy vendiendo todo lo que hay en el estudio porque no me quiero hacer un viejo acumulador. Así que hasta el más mínimo desarmador estoy vendiendo. Estoy haciendo subastas y ventas en vivo. Chequen la tienda. Y pues bueno, recuerden que esto es nada que hacer y nos vemos.